a propósito de un tema que me he encontrado bastante en los colegios. Se discute mucho hoy en los colegios cuál debe ser una enseñanza o de qué tipo debe ser una pedagogía que responda a las necesidades del siglo XXI. Eh, Maestros que han regresado de la pandemia, estudiantes que han regresado de la pandemia y se han venido encontrando una serie como de circunstancias que definitivamente hacen que pues uno deba pensar su praxis dentro del aula de clase. En ese sentido, entonces estamos pues muy contentos de iniciar con este programa que pues nos hemos pensado, le hemos puesto un nombre queriendo que sea diciente ese nombre, le hemos nombrado Voces Divergentes a propósito, como lo decía en un video que compartimos hace un instante, divergente en cuanto a esas voces distintas, diferentes, que están creando unos espacios completamente nuevos dentro del aula de clase y que consideramos vale la pena compartirlo, sobre todo si la intención es un poco recrear el aula, recrear la enseñanza, refrescarla eh, para nosotros y pues para los estudiantes. En ese sentido, entonces, le doy la bienvenida al profesor Manuel Darío Palacio. Profe, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Como le decía hace un momento, este es el primer programa. Yo me encuentro realmente muy nervioso, pero pues qué rico poder contar con tu participación en este espacio. Bienvenido, profe. Te dejo ahí el espacio para que tú te puedas presentar. No, muchísimas gracias Jefferson, un placer saludarles y pues muchísimas gracias por allá Juan en la producción, también en tras bambalinas. Bueno, para mí es un placer estar en este espacio. Jefferson ha estado trabajando en el laboratorio filosófico y en algún momento pues se acercó a pues hacerme algunas propuestas, ¿sí? A ver qué podíamos hacer. Y bueno, en términos de algunas conversaciones surgió la idea de este programa, cosa que me encantó. Y pues para mí es un placer estar acá con ustedes. Yo soy el profesor Manuel Palacio, yo trabajo actualmente en la Universidad de La Salle y en la UNAF. Entonces, pues bueno, va a ser un gusto poder hablar con ustedes, interactuar un poco con las preguntas que ha preparado Jefferson y con las que los mismos espectadores que están ahorita conectándose, pues puedan hacer, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por este espacio, Jefferson. Gracias a ti, profe Manuel. Bueno, ¿de dónde surge un poco como las preguntas que hemos organizado para este encuentro? ¿Cómo aparecen? No, no son traídas de los cabellos, como diría mi abuelita. Más bien responden un poco a eso que les comentaba hace un instante, que pues me he venido encontrando en los colegios a los que he tenido la posibilidad de visitar en Bogotá. Me encuentro maestros muy preocupados, me encuentro departamentos de psicoorientación y orientación muy preocupados, me encuentro estudiantes también un poco diferentes después de toda esta cuestión de la pandemia que se nos presentó. Y en ese sentido, en esa línea de preocupaciones, pues surgen una serie de preguntas que son las que pues quiero que empecemos pues un poco como a compartir y a discutir. Laboratorio Filosófico en el trabajo que viene haciendo ha centrado su intención como en tres aspectos, en cuatro aspectos. Un primer aspecto tiene que ver con esa reflexión que hace de pronto Estanislao Zuleta en cuanto a que el aula de clase, la educación es un campo de pelea, es un Mm. campo que cambia constantemente, es un campo que está allí eh, dinamizándose constantemente y pues eso exige por parte de nosotros los docentes una actualización en cuanto pues a la información que se le va a entregar a a los estudiantes, pero bueno, yo les voy a ir contando un poco qué es lo que ha venido pensando el laboratorio filosófico, pero bueno, a partir de esto aparece una primera pregunta, profe Manuel, que quisiera que de pronto pudiéramos conversar y tiene que ver con ¿cuál crees tú que son esos aciertos y esos desaciertos de una educación del siglo XX? Aciertos y desaciertos de esa educación del siglo XX. ¿Cuáles crees tú que son esos aciertos y desaciertos? Pues, a ver, naturalmente, quiero hacer una pequeña contextualización antes de responder puntualmente la pregunta. Cuando nosotros hacemos la contextualización, o sea, la formulación educación siglo XX, parecería que hay una distinción entre educación del siglo XX, educación del siglo XIX y educación del siglo XXI.
como si los siglos marcaran diferencias educativas. Obvio, digamos que historiográficamente hablando es muy fácil decir el siglo XIX se caracteriza por A y B y el siglo XX por C y D y el siglo XXI, pero todavía el siglo XXI lo tenemos demasiado cerca para entender digamos, cuál es esta gran diferencia respecto al siglo XX, ¿no? Entonces hay cosas que son propias, digamos, del siglo XIX, siguen estando en el XX, siguen apareciendo en el XXI, y son las condiciones propias que tenemos, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que hace parte inherente de la educación, y de hecho nosotros estudiamos eso, y tú lo acabas de mencionar, es trabajo en aula. Eso es un concepto clásico de la modernidad. La educación se da en aulas. No así en el mundo antiguo. No así en el mundo antiguo. El mundo antiguo, piensa tú, por ejemplo, los peripatéticos aprendían afuera, en el patio, en los jardines, lo mismo los epicúreos, los estoicos, los cínicos. ¿Sí? La escuela era la ciudad. No, sí, los templos, la gente, los mercados. Nosotros tenemos una noción que es propia de la modernidad y nosotros la tenemos para bien y para mal, que es el aula. Eso implica naturalmente muchas reflexiones. Por ejemplo, pensar que podemos estudiar lo mismo en el mismo espacio es una visión muy dualista. O sea, no importa el cuerpo, importa el alma. Entonces, en un mismo espacio, salón físico de clase, te puedo enseñar matemática, religión, música, deportes. Porque lo importante es lo que se forma acá, ignorando y olvidando un poco nuestra relación espacial, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que es un acierto una construcción como el aula, pero es un desacierto haber reducido esto a un aula, ¿sí? Yo creo que un aula, el mundo moderno ha funcionado justamente a partir de delimitaciones. La delimitación del mundo físico en el laboratorio, por ejemplo, la delimitación del mundo en, no sé, en una corte, en mundos simulados, y en la educación pasa igual y funciona muy bien. ¿Cuál es el gran riesgo de ello? Que al final la educación termina siendo del aula para el aula y salir del aula al mundo real, llamémoslo así, es una gran dificultad. Yo creo que eso es uno de los grandes retos de la educación del siglo XXI. O sea, poder trascender ese límite de lo que es el aula y entender cómo hay cosas que están por fuera del aula que alimentan el ejercicio educativo, pero que al mismo tiempo hay cosas muy bellas, muy buenas en el contexto del aula que necesitan salir del aula. ¿Sí? Y aparecer justamente en pues, escenarios de trabajo, en grupos, pues sí, no solamente en contextos educativos, sino en contextos laborales, por ejemplo, en contextos de convivencia ciudadana, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso. A propósito de eso que planteas, hay una creencia en los colegios y es, parece que el aula y el tiempo que se comparte dentro de la escuela, dentro de las paredes de una escuela, es una preparación para salir a un trabajo y también adecuarse a ese espacio de Hmm. trabajo, adecuarse al espacio de la universidad. Es decir, parece que hay una renuncia al exterior, así como lo piensas de pronto un poco planteando la mirada del salón de clase en la modernidad. Hay una renuncia al exterior. ¿Por qué crees que se deba, a qué crees que se deba esa renuncia? ¿Es un temor, es miedo? ¿Es una intención de control? ¿A qué podríamos pensar respecto a a esa renunciar al exterior? Yo creo que esto tiene muchas razones, Jefferson, ¿sabes? O sea, no es tan casual, o sea, tan causal, no es que haya una causa y un efecto. Creo que es un poco más genealógico y tenemos muchos factores que están, digamos, alimentando esta idea. Uno es naturalmente el poder, ¿sí? El poder que se ejerce en el aula es diferente al poder que se ejerce en la sociedad, pero de una u otra forma parecida, así que asumimos que si hay ciertos mecanismos de poder que se ejercen en la sociedad y podemos irnos ilustrando en esos mecanismos o aprendiendo esos mecanismos de poder desde el aula, pues llevaremos una vida en un contexto de poder dentro de la sociedad. Prácticas tan elementales como la disciplina. ¿Sí? La disciplina en el colegio de quédate callado, siéntate en tu puesto, no son tus cosas, ¿sí? Eso se puede trabajar de muchas maneras, pero cuando uno sale al mundo civil se encuentra con reglas de ese tipo, de estas no son tus cosas, estos no son tus puestos. Tú te subes a un Transmilenio y está por colores, este no es tu puesto, esta no es tu zona, esto. Entonces claramente uno puede decir, oye, pues sí, la escuela nos prepara para eso. Ahora, creer que la función de la escuela es esa,
es miopía educativa. La escuela está para mucho más. La escuela está para mucho más. O sea, Ok. la función de la escuela no es únicamente ser un simulacro, ¿sí? De lo que va a ser la vida en sociedad y básicamente nos tenemos que portar bien en el colegio porque si no luego vamos a salir unos zampones y criminales, que de hecho es la mentalidad de muchas instituciones. La educación tiene ideales altos, muy altos. Acá verlo de una manera coercitiva y disciplinaria es la forma, claro, está, pero es la forma más elemental y hasta cierto punto miope, ¿no? Digo yo. Ok. En ese sentido, ¿cuál es, bueno, teniendo en cuenta que efectivamente el siglo XXI hasta ahora está comenzando, ¿cuáles serían esas enseñanzas o esos aprendizajes que quedan de un siglo XX que termina y que el siglo XXI debe adoptar porque son importantes para seguir fortaleciendo procesos educativos dentro de las escuelas y dentro de la universidad? ¿Cuáles serían esos lugares donde podríamos pararnos para continuar fortaleciendo la educación en las escuelas y en las universidades? Ujú. Pues mira, el siglo XX descubrió algo que el XXI ha estado explotando y es el trabajo en redes, no solamente en redes sociales y redes virtuales, que es elemental para nosotros, y de hecho hacia allá va un poco de la educación en el siglo XXI, naturalmente con todos sus bemoles, y eso ahorita más adelante lo hablamos, pero antiguamente, por razones de dificultades de tránsito, dificultades en tecnologías de la comunicación, una escuela estaba aislada de otra. Era muy difícil que se conectaran. De hecho, pues tú sabes que acá en Colombia Radio Sutatensa marcó como todo un hito en la educación porque fue justamente la primera forma de conectar en red a un sistema educativo y decir, no importa en qué parte estamos estudiando lo mismo, estamos repasando esto, estamos estableciendo conexiones. Y quien se hubiese formado con Radio Sutatensa, no importa en qué parte del valle, montaña o demás estaba, ¿sí? Había algo valioso, repito, porque es que eso antes de los 40, de 1940 para atrás, eso no existía. El hecho de empezar a trabajar en redes, que hoy en día, sobre todo en las grandes ciudades, en una ciudad como Bogotá, digamos, se sobreentiende que hay redes de colegios católicos, redes de colegios del norte, redes de colegios del centro, redes de colegios. Es elemental, el trabajo en escuela en red es fundamental. Este concepto tiene una versión, digámoslo así, 2.0 con las redes sociales. ¿Cuál es el punto? Que estas redes sociales terminan haciéndose desde abajo y no desde arriba. Porque las redes usualmente las hacía el rector, el director, el coordinador, el profesor. Y ahora las redes vienen hechas es por los estudiantes mismos. Entonces, claro, muchas veces, y tú lo has visto, muchos colegios tienen su cuenta oficial en Facebook, por ejemplo, pero está la cuenta de estudiantes, que es la de memes que es la divertida, es la actual, es la de una u otra forma, porque la otra todavía está un poco anquilosada en lo institucional, lo cual no está mal, pero de una u otra forma se muestra cuál red está más viva. ¿Sí? Entonces yo creo que una de las grandes aperturas que tiene el siglo XXI respecto a la educación del siglo XX es el trabajar en redes. Ya no estamos limitados a radio y televisión como estuvo la educación limitada durante unos cuantos años después de la segunda mitad del siglo XX. Ahora la educación virtual nos permite trabajar en red y creo que es momento de volvernos a pensar el concepto de red para que ¿Qué nos... le, ok, ¿qué le decimos, profe Manuel, a las instituciones a propósito de esta invitación que haces sobre la importancia de trabajar en las redes, sí, en este nuevo habitar, porque es un nuevo habitar y Ujú. completamente diferente a la manera en cómo hemos habitado comúnmente en la historia del hombre que piensa, del Homo sapiens, por llamarlos en palabras de Harari, que es el que siempre utiliza como ese término del Homo sapiens, del hombre que piensa. A propósito de eso, ¿qué decirle a las instituciones que regresaron de la pandemia y regresaron a un continuar con estos procesos que venían desarrollando antes de la pandemia y que sienten que continuar con esos procesos que venían ejerciendo antes de la pandemia es garantía de regresar como a esa institución que funcionaba correctamente, de la mejor manera? Entonces Ujú. les hablan acerca de las redes sociales y las redes sociales son una cosa que debe alejarse de los muchachos porque los muchachos no la saben manejar. ¿Qué decirles a esas instituciones que están como en esa dinámica de no pensarse las redes como lo planteas?
Yo lo primero que diría es, yo creo que ahí el laboratorio tiene una gran tarea, ¿sabes? Una tarea de sensibilización y de proyección para trabajar miedo. Naturalmente las instituciones tienen miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Pues porque es algo desconocido, ¿sí? Y el miedo es una respuesta ante algo desconocido, decía el burro en Shrek, ¿sí? Entonces, claramente, pues es decir, es difícil para una institución tener una red activa. Se han demorado. Por ejemplo, este año la Universidad de La Salle, de la cual tú eres egresado y que yo trabajo ahí, contrató a un community manager, no lo conozco, pero está muy juicioso en Instagram y uno dice, oye, La Salle empezó a tener, y entonces hay interacción y uno ve que los estudiantes etiquetan, yo mismo como profesor los etiqueto, a veces me responden, a veces no, pero no pasa nada, es simplemente un ligero contacto, pero oye, ese contacto, como tú lo dices, en otras condiciones de habitar o de hábitat, me genera un vínculo diferente. Porque puede que yo esté en la institución y no estoy en la institución. A partir de las redes sociales yo puedo estar en otras partes. Naturalmente hay mucho miedo y hay mucho miedo porque es algo a lo cual no es muy... No se controla con facilidad. Y aquello que no se controla con facilidad, pues da miedo que se descontrole y sobre todo en las instituciones educativas. Yo creo que eso es un ejercicio de sensibilidad, ¿sabes? ¿Cómo, cómo poder trabajar con algo que no controlamos? El mundo moderno es un mundo de control, es clarísimo, ¿sí? De hecho, la idea de Galileo, la idea de Bacon, la idea de Descartes, la idea de toda la modernidad en el fondo es saber para controlar. O sea, el conocimiento, saber es poder, decía Bacon, pero poder no en el sentido de poder político, no, sino poder hacer cosas. O sea, si yo sé cuánto llueve en Cajicá, pues puedo hacer cosas, puedo sembrar papa o yuca o lechuga o lo que sea, dependiendo de la cantidad de cosas. El conocimiento me da unas posibilidades. Cuando yo no tengo un conocimiento sobre las redes sociales, pues no tengo posibilidades ante ellas. Y esa impotencia da miedo. Yo creo que es justamente un ejercicio de pues romper fronteras, enfrentar estos miedos y pues darnos cuenta de todo aquello que se puede ganar, Bueno, justamente. sobre eso, más adelante hay una pregunta que tiene que ver con el temor y con el miedo, Uh -huh. pero bueno, que hiciéramos un pequeño paréntesis a las personas que en este momento nos están viendo, si desean dejar algunas preguntas para el profesor Manuel en el chat de este conversatorio, pues con el mayor de los gustos, yo les pido que no vayan a dudar ni un solo segundo en dejarlas para que aquí internamente Juan nos pueda hacer el favor de transmitirlas por la pantalla y podamos ir también como resolviéndolas, sobre todo en esta intención de tejer diálogo, que eso me parece delicioso. Am, en conclusión, entonces, profe Manuel, desde su experiencia docente, ¿qué significa pensarse una pedagogía innovadora para el siglo que viene? ¿Qué significa una pedagogía innovadora? Una pedagogía innovadora la entiendo yo. El concepto de novedad es un poco truculento, ¿sabes? Porque cuando uno dice nuevo es como lo nunca visto, ¿sí? ¿Mm? Y eso ya lo había enseñado Aristóteles, lo había trabajado Percy, en fin, la novedad pura no existe. No existe, no puede existir, porque si hay algo que es nuevo, 100% nuevo, resulta incomprensible. Tú necesitas un criterio de lo conocido para ir a lo desconocido. Ese es el principio elemental de Ok. la hermenéutica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la novedad, por ejemplo, en educación, pues debemos partir de lo conocido, que ya sabemos, ¿sí? Y hay cosas que ya sabemos y que funcionan en la educación actual y que están bien. Por ejemplo, la idea de diversificar el currículo, crear rutas de aprendizaje, por ejemplo, ¿sí? La idea de, digamos, desdibujar cierta rigidez de estándares educativos y más bien no pensarlo esto como por semestres o periodos o cursos, sino por niveles, ¿no? Un poco, si se quiere. Ese tipo de flexibilidad creo que es una gran ganancia. Ahora, ¿qué novedad podemos nosotros, digamos, apostar o a qué novedad le podemos apostar? La novedad en este sentido funciona a manera de un mapa. No sé si tú, creo que todos hemos pasado esta experiencia y la entendemos. Cuando uno ha ido de paseo a cualquier parte que no conoce, uno lleva el mapa. El mapa le dice a uno a dónde va, pero eso no quiere decir que en el mapa esté la novedad de lo que uno va a encontrar allá.
¿sí? En el mapa dice, no, mira, allá hay unas montañas. Y uno llega y ve las montañas. Pero las montañas del mapa no son las montañas del espacio físico. Cuando nosotros Ok. planeamos la novedad de la educación, no vamos a decirlo como a veces se cree de vamos a desarrollar un colegio, una institución que tenga una interacción completa con las redes sociales. Pues sí, eso es como en el mapa que me dicen va a haber montañas. Pero cuando llegas allá y estableces la interacción con redes sociales, por ejemplo, ¿sí? El asunto es diferente. El asunto es muy diferente. Pongamos ejemplos. Sí, en varios colegios en los que yo he estado trabajando con conferencias y charlas, alguna vez alguien me decía, profesor, ¿por qué no ponen de profesor a un influencer? ¿Sí? O a un youtuber. Sí, yo les decía, bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una clase de expresión oral la diera un youtuber? ¿Sí? Pues oye, la idea es sugerente, es rara, porque es que nos rompe nuestros esquemas, ¿sí? Pero al final de cuentas, pues son prácticas que se están dando extracurricularmente, ¿sí? Muchas veces las personas aprenden a expresarse a partir de las personas que vienen expresándose. O sea, youtubers, blogueros, tiktokers y demás. Entonces, yo creo que la idea no es desplazar el rol del profesor por el del YouTube. No, no, no. Al contrario, yo creo que es trabajo en red. Entre más dialógico sea el asunto, ¿sí? Es muchísimo más nutrido. Te pongo un ejemplo súper elemental. Cuando nosotros éramos niños, yo hace mucho tiempo, tú hace no tanto y Juan todavía, ¿sí? Cuando para uno era mágico ver a su profesor fuera del colegio porque era como, wow, o sea, esta persona también está acá, o sea, como que tiene otra vida. Sí. Pasa lo mismo cuando uno veía a sus profesores en televisión o actualmente los ve en YouTube o demás, ¿sí? Uno dice como, "Ah, tiene un canal de YouTube o tiene un TikTok". Yo creo que a ti también te sorprende, se deben sorprender mucho de que tú tengas una presencia en redes, porque no es lo usual. Y mientras que la educación siga dejando de lado canales en los que digamos, en los que el aprendizaje se da, porque el aprendizaje no está limitado al aula ni a una escuela, pues la educación misma se está autolimitando. ¿Sí? Ok, Entonces ok. yo creo que la novedad está justamente en la integración. Pongo el caso de las redes porque es lo más elemental y lo más inmediato. Pero más adelante vamos a ver ejemplos que podemos hacer integración de otros tipos. A propósito de eso de actualizarse, de poder tejer red, no solamente con el espacio del salón de clases, sino con otras experiencias que puedan un poco dinamizar esa práctica dentro del aula. Hay algo que a mí me interesa muchísimo a propósito de pedagogías innovadoras, aunque ya la idea de innovador ya entró a hacerme ruido con lo que mencionas frente a que no hay cosas completamente nuevas, deben beber de algún lado, ¿sí? Pero hay algo que vienes haciendo tú, de lo cual yo soy fan, y es esa relación que haces en la enseñanza de la filosofía con los videojuegos. Ujú. Entonces, quiero hacerte dos preguntas a propósito de esto. ¿Qué son para ti los videojuegos? ¿Qué es para ti la filosofía? ¿Y cómo entran en conversación estos dos elementos tan lejanos el uno del otro aparentemente? Quisiera preguntarte, hacerte esas tres preguntas. Oye, eso es injusto, Jefferson. Además, porque yo me acuerdo que en una clase contigo te dice que te lo decía y todavía lo digo en clases. Hay dos preguntas que si uno quiere incomodar a un amigo filósofo, no importa el grado, pregrado, doctorado, da lo mismo. Hay dos preguntas que a uno lo rompen. Uno, ¿por qué estudiaste filosofía? Dos, ¿qué es filosofía? Eso a uno lo rompe. Uno puede echar carreta y tal, pero uno todavía no lo tiene claro. Ahora, obviamente uno prepara respuestas, hemos aprendido a hacerlo. Pero son preguntas que siempre nos hacen reflexionar. Pero está muy bien, me gusta cómo lo formulas. Quienes me conocen, yo insisto, tengo una formulación de la filosofía muy elemental, la repito mucho. Eh, y es la siguiente, para mí filosofía es pensar con quienes han pensado. Eso implica realmente tres cosas. Uno, la filosofía es un ejercicio reflexivo, clarísimamente. No hay filosofía sin reflexión. Sí, es elemental. Ello implica que no vamos a reemplazar la filosofía por otras cosas que no sean reflexivas. No, es que yo quiero pintar. Oye, pintar Ok. es maravilloso. En tanto que pintar es un ejercicio reflexivo, podríamos pensarlo filosóficamente. ¿Sí? Pero no me interesa reducir la filosofía a otras cosas. La filosofía es un ejercicio reflexivo. Pero no es únicamente un ejercicio reflexivo en soledad.
O sea, no es el alma en un diálogo consigo mismo, sino es pensar con quienes han pensado. ¿Y quienes han pensado? Pues un jurgo de filósofos. A lo largo de la historia, un jurgo de filósofos. Solo los filósofos, no, obvio no. Los matemáticos, los literatos, los cineastas, los artistas, pintores, escultores, arquitectos y actualmente los diseñadores de juegos. Y entonces justamente yo ahí entro a este punto de conexión. Una de las concepciones en las que yo entiendo en los videojuegos, y es quizás la que a veces genera un poco de, digamos, de más ruido o a veces genera un poco de inquietud, es que yo entiendo que los videojuegos crean mundo. Es una tesis que, digamos, que he sostenido sobre todo en los seminarios de filosofía y videojuegos que hacemos en el canal de filosofía y videojuegos, que si me permites acá Por la pauta supuesto. publicitaria, pues síganlo, filosofía y videojuegos en YouTube, Instagram, Facebook, etcétera. En los seminarios que hacemos ahí, usualmente yo muestro cómo los videojuegos crean un mundo. Y un mundo, desde la tradición filosófica clásica, no es un mundo de cosas, es un mundo de sentidos. Incluso para los presocráticos, cuando Tales dice, no, es que el arjé es el agua, él no pensaba el mundo como moléculas de agua, ni literalmente como agua. De hecho, un segundo fragmento que se conserva de Tales de Mileto y que más se piensa, se estudia poco, es todo está lleno de dioses. O sea, todo está vivo, todo es significado, todo es fecundo, todo es creativo, todo es... Tiene una dimensión muchísimo más profunda. Lo que pasa es que, claro, el estudio de los presocráticos nos lleva a entenderlo como el arjé. Cuando nosotros entendemos que los videojuegos crean mundos, nos damos cuenta que crean mundos de sentido, ¿sí? Y esos sentidos son ejercicios reflexivos. En los videojuegos muchas veces se dan de manera inmediata, no mediata, sino inmediata. ¿Y qué quiero decir inmediata? Pues así, de golpe, ¡pum! ¿Sí? Assassin's Creed, estás en el mundo antiguo hablando con Sócrates, ¡pum! Y uno, ¡wow! ¡Qué chimba! Sí, pues Sócrates, ¿sí? Sí, sí. O, no sé, cualquier otro juego, Red Dead Redemption, estás en el lejano oeste, pa, de una, oye, no, qué bonito, el ambiente súper realista, la música, listo. Hay una creación de sentido, ¿sí? O sea, no sabemos cómo fue el mundo antiguo, pero hay un ejercicio reconstructivo con historiadores, arquitectos, diseñadores, lo presentan ahí. Esa es una primera creación de mundo que tiene un sentido. Si yo juego simplemente de una manera inmediata, pues lo que hago es, pues, digamos, moverme en medio de ese sentido, pero no lo, digamos, no lo aprendo, porque aprender un sentido implica un ejercicio reflexivo. Y ahí es donde justamente yo veo que la filosofía puede nutrir la experiencia de juego y al mismo tiempo la experiencia de juego nutre la experiencia reflexiva de la filosofía. No se trata de reemplazar el jugar por el pensar, no, jamás, jamás. Pero, ¿cuánto gana el pensar si lo sumamos con el jugar? E incluso, ¿cuánto gana la experiencia de juego si nosotros la pensamos? Pongo un ejemplo elemental acá que se lo ponía hace un par de días en una charla que daba. Decía, oye, tú abres un juego, el más elemental, Mario Bros, cualquiera de los Marios tradicionales. Lo primero que aparece es, bueno, un personaje chiquito porque no ha cogido el hongo y un cronómetro arriba a la parte derecha que empieza a disminuir 400, 399, 398, 397. Automáticamente tú sabes, oye, se me acaba el tiempo, corre. Y sí, ahora ponle una interrogación. ¿Qué significa que se te acabe el tiempo? Ahora, corre. Naturalmente no vamos a dejar de jugar para pensar, porque si no, pues no jugamos. Hay que jugar, pero luego hay que pensar qué significa tener el tiempo en contra. Oye, eso es una experiencia puramente moderna. Puramente moderna. Mario Bros no lo presenta de manera inmediata. Se te está acabando el tiempo. Corre. Y yo corro. Pero después de eso hago el ejercicio reflexivo, le pongo la interrogación al tiempo y digo, ¿qué significa tener el tiempo en contra? Llego al existencialismo, llego a la teoría, por ejemplo, de el tiempo, la vida, el tiempo, el mundo de Hans Blumenberg. Se me ocurre una serie de filósofos que puedo conocer o no puedo conocer. Eso es pensar con quienes han pensado. Por lo pronto puedo estar pensando, así sea de una manera muy elemental, con Mario, decir, ¿qué significa tener el tiempo en contra? ¿Sí? Y eso ya implica un ejercicio filosófico. ¿Alguna vez en un espacio dialogando con estudiantes a propósito de los videojuegos? Incluso el hecho de la experiencia de la muerte, ¿no? Me decía un niño de grado quinto, me decía, Jeffer, es que los videojuegos son sorprendentes porque allí tú sí tienes muchas vidas.
mientras que si tú cometes un error en esta vida, ya no tienes más vidas, me decía él. Entonces me pareció maravilloso la manera en cómo el videojuego le está llevando un poco a pensar la cuestión de la muerte, ¿no? Y las posibilidades de, bueno, de lo que podría llegar a suceder, porque eso suscitó una discusión un poco más amplia de qué sigue después de la muerte, si realmente Dios existe, y todo a partir pues de un videojuego, ¿sí? Entonces me haces pensar un poco en eso, en que también se puede pensar, por ejemplo, ideas como la muerte. Mira, es una cuestión tan elemental, pongámoslo en perspectiva. Los antiguos griegos no veían la Ilíada y la Odisea como los clásicos de la literatura universal, no, los veían como el fundamento, según la tesis de Werner Jagen Paideia, los veían como, oye, los relatos que nos contamos para que todo esto tenga sentido, esas estatuas tengan sentido, ese templo tenga sentido, y todo tenía sentido, y lo primero que hacían los griegos era enseñarles a los niños la Ilíada y la Odisea, y bueno, la teogonía de Siodo, y ellos aprendían eso. Hoy para nosotros eso es erudición, de, sí, en el cuarto canto de la Ilíada, y uno ya es como, ay, ya va a empezar, ¿sí? Pero que en el fondo, ¿qué era la Ilíada y la Odisea? Garantías de sentido de lo que uno ve. Hoy en día yo vengo a hablar de, no, vamos a hablar de la Ilíada y la Odisea, y los estudiantes son como, bueno, entonces a uno le toca hacer maromas para que más o menos eso sea divertido, ¿sí? Ahora, a mis profesores les tocó hacer maromas para que a mí me pareciera interesante, y uno aprende a hacer esas maromas, uno, el profesor se vuelve buen equilibrista, ¿no? Y malabarista en sentido estricto. Pero pensemos otros contextos, traigamos a colación Los Simpson, traigamos a colación South Park. La mayoría de nosotros los conoce, los haya o no los haya visto, más o menos entiende. ¿Y qué son Los Simpson? Hoy en día para nosotros son referentes de sentido. Uno dice, ay, es como en tal capítulo de Los Sí, Simpson, claro, la sí, así poli... es. Y eso, en un futuro, muy seguramente 100, 200 años, los investigadores del futuro dirán, por allá a comienzos del 2000, 2020, sí había una serie de televisión de Los Simpsons que se hizo muy famosa porque no es la manera en la que nosotros le damos sentido. Que ¿cómo vas a comparar la Ilíada con Los Simpsons? No, no estoy comparando la Ilíada con Los Simpsons, son cosas diferentes. Lo que estoy comparando son nuestras formas de hacer significativo el mundo. ¿Sí? Ok, ok. Y eso es, nosotros, para nosotros el mundo de la Ilíada y la Odisea es un mundo extraño. Nos es más cercano respecto al mundo griego otras cosas. Caballeros del Zodiaco, ¿sí? Percy Jackson y el Ladrón del Rayo, God of War, que nos meten en estos simbolismos. Pero no son los únicos. Hay películas, hay novelas, hay narraciones, está el universo de Marvel, están los cómics. Y entonces uno empieza a entender, estos son formas de significación. ¿Sí? Ok. Pensar que hay una única forma de significación y que esa es la formación clásica del trivium y del quadrivium. Oye, a mí me gusta y ojalá, pero es fascista. Es fascista, no es la única forma de significación del mundo, claramente que no, Ok, ¿sí? Y que a ok. mí me guste, no, pues, por lo mismo tengo derecho, o sea, estoy en la posición de criticarlo, ¿sí? Entonces yo creo que vale la pena tener esa apertura. Y no, repito, no llegar a la reducción de cómo vas a comparar la Eneida con, qué sé yo, con Sailor Moon. No, es que no estoy comparando la Eneida con Sailor Moon. Lo que estoy mostrando es que los seres humanos siempre hemos buscado referentes de significación en nuestras historias, en nuestras prácticas, en nuestras obras de teatro, en el arte, en el juego, y lo seguimos encontrando. ¿Qué ha variado a lo largo de 2500 años? Obvio que ha variado a lo largo de 2500 años y va a seguir variando. Eso no quiere decir que ahí tengamos respuestas definitivas, sino que las preguntas nos dan que pensar. Hay a propósito de esto que estamos dialogando, hay una pregunta en el chat que la hace Vivi Casas Abogal. Yo la voy a poner aquí por pantalla para que de pronto la podamos un poco mirar. Ella, creo que la pregunta no solamente es interesante, sino también me abre la puerta a la pregunta que viene, ¿sí? Entonces quisiera que de pronto, no sé, cómo la quieres abordar a propósito de esa experiencia de la universidad, ¿no? Pues es cierto, Ujú. te hablan en la universidad de es importante innovar, pero el profesor no innova. No da ejemplos de cómo innovar, se siente en algún momento incluso está maniatado cuando es confrontado por los estudiantes que le dicen, pero ven, ¿dónde está la innovación? Ujú. Y tú hablas de innovación, entonces, bueno, yo te cedo la palabra ahí un poco para abordar la pregunta que nos hace Vivi. Oye, Vivi, buenísima la pregunta, buenísima. Yo creo, yo creo que vale la pena mirar como tres aspectos, o sea, digamos tres.
sí, como tres ejes que atraviesan la situación y es donde subyace el problema, creo yo. Primer problema, la pedagogía tradicionalmente ha peleado con su estatuto epistemológico siempre. La pedagogía quiere ser ciencia y como quiere ser ciencia, pues quiere tener un objeto claro, un método claro y quiere tener resultados claros, entonces se vuelve demasiado cuadriculada porque está peleando con su propia naturaleza. En filosofía o en ética hemos resuelto eso. La ética no se entiende como ciencia. Bueno, hay quienes dicen que sí, pero en principio no. Entonces la ética no deja de lado un poco esa discusión formal, material, de cuál es el objeto de la ética. No, no, la ética está pensando pues problemas éticos. Lo mismo la filosofía. ¿Es una ciencia? Bah, no falta el que diga que sí, pero la mayoría de filósofos decimos no, no es una ciencia, no, no tiene por qué ser una ciencia. Y entonces ahí como que, digamos, liberado un poco ese estatuto epistemológico, pues podemos movernos con más libertad. Y yo creo que uno de los problemas sobre todo de los programas educativos, en general licenciaturas, tienen que ver con eso, con que todavía peleamos con un paradigma epistémico de cómo debe ser la pedagogía. Y uno dice, no, es que a mí se me ocurre y dice, no, eso no es posible, eso no es pedagogía, eso se sale de los referentes, eso no es científico. O llámalo como lo quieras, eso no es riguroso o lo que sea. Entonces yo creo que uno, pues hay que tener eso en contexto. Dos, cuando nosotros, digamos, se nos exigen cambios y creatividad, es justamente porque se ve la necesidad de que hayan cambios, pero como yo no soy capaz de hacerlos, pues les digo a mis estudiantes háganlos. Porque si yo fuera capaz de hacerlos, los enseño. Ok, Si me hago entender. ok, sí, Entonces sí. yo creo que es justamente un ejercicio dialógico. Voy a utilizar nuevamente el ejemplo acá de filosofía y videojuegos al respecto. Y voy a poner un par de ejemplos a nivel de educación infantil. Cuando yo empecé con filosofía y videojuegos, yo estaba, a mí siempre me han gustado los videojuegos, esta idea la estuve mascullando por allá desde el 2006, pero no me la tomé en serio sino hasta el 2012, que empecé un blog de filosofía y videojuegos, .blogspot, por ahí todavía está. Hace rato no lo alimento, pero ahí, sí. Y en ese blog, de una u otra manera, yo dije, oye, me voy a tomar en serio esto. La mayoría de gente no me paró bolas, porque, pues, ¿cómo vas a pegar filosofía y videojuegos? Después hice el doctorado, ya uno con título de doctor por alguna razón le creen, como si el título fuera argumento y eso no es más que una falacia, pero oye, pues facilita la vida, entonces no voy a poner problemas con ello. Y empecé con el trabajo de filosofía y videojuegos. Automáticamente mucha gente, tanto por, digamos, gente que está arriba mío, o sea, profesores, decanos, dijeron, oye, qué chévere. Y mis estudiantes también empezaron a decir, oye, qué chévere. ¿Y qué es lo que yo he hecho entonces? Motivar a mis estudiantes a hacer lo mismo. Filosofía y videojuegos, nada, eso lo hago yo porque me gusta, porque son mis pasiones, porque es donde yo puedo ser creativo. Busca tus caminos para ser creativo, ¿sí? Eh, Ejemplo, ¿sí? Digamos, hay muchos escenarios donde desde anime, desde manga, desde series de Netflix, series de Amazon, desde canales de TikTok, desde, por poner, digamos, una cultura popular muy inmediata, ¿sí? Pero podríamos hacer ejercicios un poco más elevados, digamos, como desde arte digital, narraciones digitales, etcétera. Se pueden establecer estos ejercicios, ¿sí? Los niños hoy en día, pues, han nacido en un mundo diferente al que nosotros nacimos, ¿no? Es un mundo donde se asume de dada de una u otra forma la interacción con pantallas, la interacción con gente, la interacción con cosas y está normal. Eh, mi esposa, que es terapeuta ocupacional, ella también trabaja en jardín infantil con niños, algún día me dijo, oye Manuel, necesito un videojuego para trabajar lo que es función ejecutiva, o sea, ideación, planeación, Ujú. etcétera. Y yo dije, bueno, nos pusimos a encontrar y encontramos un juego muy bonito que se llama Crayon Physics. De hecho, se lo recomiendo, de tanto en tanto salen ofertas, incluso a veces lo regalan. Y es un juego, es bellísimo, donde uno básicamente es una crayola. ¿Sí? Y Ok, entonces la tarea es llevar una bolita a una estrella, pero hay un precipicio en la mitad. Pero tú eres una crayola, puedes pintar. Entonces, ¿qué vas a pintar? No, pues una línea. Ah, bueno, eso es un puente. ¿Sí? Pero puedes pintar una cuerda. Ah, pero la cuerda se hunde cuando pasa la bola. Entonces le sueltas una caja, entonces la pelota salta. Crayon Physics. Estás dibujando con crayola y jugando con la física. ¿Sí? Es un videojuego elemental, es bonito, visualmente es bello, gráficamente es fácil, intuitivo y demás.
Y digamos, este tipo de prácticas nos llevan a mostrar que nosotros podemos, digamos, trabajar y aprender en otros lenguajes que quizás para nosotros los aprendimos a mediana edad o ya más, digamos, mayores, y los niños los están entendiendo pues en el momento en el que están. Eh, es un elemento fundamental que nosotros podamos establecer un lenguaje para comunicarnos. Tradicionalmente nosotros queremos que el niño, bueno, eso me lo corriges tú de una mejor manera, Vivi, que el niño se adecue al lenguaje del adulto de una u otra manera. Pero cuando nosotros somos capaces de adecuarnos al lenguaje del niño, y no me refiero al lenguaje verbal, sino a un lenguaje muy de cómo entiende la figura, cómo entiende el fondo, cómo entiende la sucesión de secuencias de orden y demás, pues el aprendizaje va a ser más fácil. Porque traten ustedes de aprender algo en un lenguaje que no entienden. Es, Ok. eh, es difícil. Y ya, que verá, ese era el segundo factor. Y el tercer factor, que es muy corto, pero lo quiero señalar, es el tema emocional. Yo creo que nuestra educación infantil está en deuda con validar las emociones de los niños. De niños, niñas. La educación es muy tiránica en eso, ¿sí? O sea, es como de, ay, no llore, ay, no chille, ay, no, ¿sí? Ya, es que tú nunca te quedas sentado, es que tú nunca estás. Y de una u otra forma, pues son niños, están aprendiendo a regularse y esa es una forma orgánica de expresar algo. Mientras nosotros no entendamos y no validemos esas expresiones para mirar qué es lo que está pasando, pues no vamos a desarrollar algo a profundidad. Hoy en día hay toda una academia, digamos a nivel internacional, de aprendizaje consciente y educación responsable, tienen varios títulos que han estado trabajando como ese eje y yo creo que son fundamentales. Entonces, La primera infancia, bueno, voy a decir que en todos los colegios porque eso sería caer en una generalización, pero sí hay una gran cantidad de colegios que han un poco dejado de lado esa inversión en lo humano, en el capital humano en la primera infancia. Te voy a dar un ejemplo. En muchos colegios me dicen, a propósito del laboratorio y de lo que ofrece el laboratorio filosófico en cuanto a los servicios o a los espacios que ofrece, me dicen los colegios, las directivas me dicen, no, pero hagámoslo con los más grandes y de pronto desde el ciclo tal vez 12 en adelante, me refiero cuarto y quinto. Los pequeñitos no, no, porque ellos no entienden. Creo que esa afirmación ellos no entienden es un poco subestimar la experiencia de la niñez, la experiencia de la primera infancia, que incluso es una cosa que se ha venido reflexionando desde hace muchísimo tiempo, es decir, no es ni siquiera algo que haya aparecido con estos pedagogos de la modernidad, a propósito de la modernidad, uh-huh. sino es una cosa que aparece incluso desde la antigüedad, ¿no? Los niños eran importantes para la construcción, pues, de sociedades y había un énfasis en la educación para los niños. Sí. Mm, a veces siento que ese pensar, por ejemplo, en los niños es como salirse de una especie de zona de confort, que es como lo llaman, y salirse de esa zona de confort, de pensar que es posible hacer una pedagogía, por ejemplo, para la primera infancia. El solo hecho de pensarlo genera temores, miedos, desorganización, inestabilidad. Los colegios pierden esa capacidad de agenciarse, la Uh-huh. pierden porque dicen, no, no, acá esto se va a salir de control. ¿Qué le diríamos a los colegios cuando se pierden en ese tipo de emociones que considero que son emociones muy de nuestra naturaleza? Es decir, están presentes, están allí, pero ¿qué le decimos a esos colegios? A ver, yo nuevamente volviendo un poco sobre el asunto, estaba buscando justamente la referencia y se la recomiendo. Manuela Molina, si la pueden seguir en Instagram, síganla en Instagram o ya sobre todo trabaja en Instagram. Acaba de sacar un libro que se llama Nuestra piel arcoíris, que es un libro muy bello para tratar temas de la diversidad de color de piel en niños, ¿no? Nuestra piel arcoíris es justamente un libro de enseñanza en contra del racismo. Ok, Sí, porque qué pues el lindo. racismo también se aprende, ¿no? Entonces, pues si el racismo se aprende, pues podemos no aprenderlo, aprender la tolerancia. Es un poco la idea de ella. Ahora, es un libro infantil y está pensado para niños. Manuela Molina, de verdad, lo recomiendo. Yo creo que tiene que ver justamente con esta idea que estábamos manejando hace un rato. Nosotros asumimos que el estudiante tiene que aprender el lenguaje del maestro para aprender lo que el maestro tiene que enseñarle. Y no estoy hablando únicamente, repito, un lenguaje verbal, aun cuando muchas veces lo condicionamos a eso de, no, tu trabajo es excelente, pero tiene mala gramática, te bajo.
Y no, pero, o sea, si soy profesor de gramática está bien, pero ahora tampoco a mí me parece que eso es una estrategia sensata. Creo que hay otras formas de trabajarlo. Pero muchas veces es simplemente eso. Como no estás hablando en mi lenguaje, pues voy a invalidar todo aquello que no haga parte de mi lenguaje. Y parte fundamental del lenguaje del docente es haber omitido las emociones. Los docentes, digamos, tradicionalmente somos personas que anulamos nuestras emociones frente a los estudiantes. No es del todo cierto y eso al final uno termina más enganchado con los propios estudiantes y uno hasta le da tusa cuando se gradúan y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero, pero digamos que si a mí un estudiante me dice, profesor, es que he estado deprimido, ¿sí? ¿Qué es lo que, o sea, cuál es la razón tradicional de un profesor de eso es tema suyo, a mí usted me tiene que entregar el trabajo, bla, 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 bla? ¿Y qué significa eso? Yo no estoy hablando el lenguaje del estudiante y lo estoy obligando a hablar mi lenguaje, como yo no soy el que está deprimido. Porque yo ya pasé por la adolescencia, porque yo ya pasé por este tipo de cosas, porque yo ya no me siento solo. Claro, Sí, entonces, te pues, entiendo. tema suyo, hable usted a mi nivel, yo no voy a hablar a su nivel. ¿Sí? Te pongo una experiencia muy bonita que tuve una vez en la Facultad de La Salle en Filosofía. Llegó una estudiante que fue las 2 primeras semanas, pila, participando y tales, se desapareció. Volvió a los 2 meses, casi finalizando el semestre. Me dijo, profesor, me uní a una comunidad budista y tuve una experiencia mística. Y pues me echó su cuento. Y yo dije como, wow. Y me dijo, no quiero perder la materia, ¿qué hacemos? Y pues yo miré el reglamento estudiantil y en el reglamento estudiantil no hay nada de experiencias místicas de estudiantes. ¿Cómo trato yo eso? ¿Sí? Claro, uno de profesor dice, ah, no, ese no es mi problema. De acuerdo, no es tu problema, pero automáticamente eso está rompiendo un vínculo comunicativo. El Claro. punto es, oye, no tengo tu experiencia, pero ¿cómo podemos establecer un vínculo comunicativo? No quiero que tú te subas, digamos, te rebajes a mi nivel o te subas, lo quieras. No quiero que tú cambies tu nivel de lenguaje para hablar conmigo. Tampoco tengo yo que cambiar el mío, pero podemos establecer comunicaciones. De eso se trata la pedagogía, de comunicarnos. Y la comunicación no es únicamente verbal, o sea, no es pura semántica. De si P entonces Q, entonces P entonces se sigue Q, ¿no? Poniendo ponens elemental. Eso funciona para una semántica, pero nosotros no solamente comunicamos semántica, nosotros comunicamos emociones, nosotros comunicamos motivaciones, ideas, aspiraciones, sueños, miedos, frustraciones, y todos los que somos docentes pues estamos constantemente en ese diálogo. Estamos constantemente con ese diálogo. Entonces mi invitación sería justamente a los colegios y sobre todo a los docentes a no teman dialogar en un lenguaje diferente. Esa es como la invitación. No temamos a dialogar en lenguajes diferentes. ¿Que tengo experiencia mística? Maravilloso. No, que es que estamos celebrando el mes del Pride y estoy cuestionando mi sexualidad y tal. Maravilloso. No lo entiendo, pero charlémoslo. Si me hago entender, no es que me siento triste, no es que me siento eufórico, no es que tengo ataques de ansiedad. No importa. Creo que como docentes estamos preparados para hablar. Y la invitación es justamente hacerlo. Ok. Hay una pregunta que aparece en el chat que nos la hace nuestro querido Jairo Martínez Maestre. Jairo, un abrazo aquí desde este espacio de conversación. Gracias por estar participando. Jairo, a propósito yo también tuve la misma intuición cuando estabas mencionando sobre la importancia de los videojuegos como formas de crear sentido, ¿sí? Ujú. También tuve la misma intuición y la misma como intención de preguntarte, mm, en un mundo en donde los sentidos están perdiendo eso, su sentido. Jairo plantea la siguiente pregunta. Tú me dices, Jairo, si hice una introducción equivocada a la pregunta y me corriges, no dudes en hacerlo. ¿Cuáles son los límites y alcance de la creación de sentidos significantes y narrativas en una época como la nuestra, en donde los sentidos están perdiendo eso, su sentido? Uh-huh. Esa es como la pregunta. A ver, yo por cierto, el texto de Byung-Chul Han es maravilloso. Ese en particular me gusta mucho, yo lo recomiendo. Hay de todo. Byung-Chul Han es un tipo que está a la sazón, entonces pues es un autor que vale la pena revisar. En particular sobre el tema de los rituales, no obstante, yo tengo ahí una pequeña objeción con Byung-Chul Han. Y la tengo sobre todo desde las fuentes desde las que yo pienso que es básicamente Dilthey y toda esta tradición germánica del siglo XIX.
que es un poco antigua, pero que me parece que es lúcida. Cuando nosotros decimos se están perdiendo los rituales, la primera pregunta es ¿cuáles rituales? ¿Y Ok. para quiénes se están perdiendo? Ejemplo. No, es que la gente ya hoy no se casa, ya el ritual del matrimonio se fue, se perdió, la gente se casa y se divorcia y se unen y se emparejan y ya no pasó nada. Ok, listo, de acuerdo, pero ¿por qué no se casan? O sea, ¿qué ha pasado con el ritual que ha dejado de ser significativo? ¿Sí? Pero se van generando otro tipo de rituales. Puede que sean rituales, que para la expresión, mínimos, ridículos, apendejados, si se quiere, ¿sí? Como, pero terminan siendo rituales. Para generaciones jóvenes, vincularse emocionalmente en Facebook de ahora Pepito es novio de Pepita y Pepita es novio, eso se vuelve una especie de ritual. Cuestiones como el bloqueo, es que te bloqueé, eso es un ritual y te desbloqueó, eso es otro ritual. Son rituales de perdón, o sea, de dolor y de perdón. Lo que pasa es que, claro, no tienen la forma tradicional del sacramento de la confesión en el catolicismo, no tienen la forma tradicional de una exculpación pública, pero esos son formas rituales nuevas. Digámoslo en términos simples, los seres humanos no podemos vivir sin rituales. Es cierto que los rituales se nos pueden haber digamos, diluido. La complejidad de ciertos rituales se pueden haber diluido a tal punto que ahora están, o sea, son reemplazados por prácticas que incluso para muchos de nosotros no serían rituales, pero que eventualmente lo serían. Y entonces uno les pone la interrogante, pero sí están. Pongo dos ejemplos muy puntuales donde miramos eso. La muerte. Cuando muere alguien, todas las tradiciones humanas, todas las culturas humanas, desde que el ser humano es ser humano, hace algo con los muertos. En parte porque pues es un peligro de no enterrarlos o no hacerles un ritual. Y segundo porque es un rito de paso. Es un rito de paso. Hoy en día nosotros tradicionalmente, digamos, cuando alguien muere, ¿qué es lo que uno hace? Pues llevarlo a donde llevan a los muertos, o sea, a las funerarias. ¿Por qué? Pues porque es lo que se hace. ¿Qué sentido tiene llevar un muerto a la funeraria? Pues porque ¿qué más hago? Si me hago entender, el sentido tradicional, religioso, espiritual, ese es un sentido que nosotros mismos hemos perdido. ¿Sí? Solo que para nosotros ese es el ritual es ir a la funeraria, dejarlo ahí, ir a la, pues o sea, llevarlo allá, hagan lo que hacen, la preparación, el féretro, ir allá, tomar tinto o aromática, rezar el rosario, hacer visita con la gente, al otro día la misa, y uno manda los 9 días el novenario, tal, ese es el ritual. No entendemos muy bien de qué va, pero no tenemos otros rituales, entonces pues ese es el ritual, pero es un ritual altísimamente significativo. No, porque nosotros hemos dejado de creer, bueno, obviamente esto ya toca temas de creencia particular, pero a nivel social, digámoslo así, hemos dejado de entender la funeraria como un tránsito al más allá, simplemente es la despedida de quien se va. No tiene nada que ver con un más allá en la mayoría de los casos. Pues sí hay misa porque se hace misa, ¿sí? Pero repito, no es muy claro. Pasa lo mismo con los niños cuando nacen. El nacimiento y muerte siempre van a ser polos. Nace un niño, ¿qué hay que hacer? Pues bautizarlo. ¿Por qué? Pues porque es lo que se hace con los niños cuando nacen, ¿no? O sea, pues, pero tengo yo una fe creyente, así, bueno, quienes la tienen la llevan, normal. Pero muchas veces quienes no lo tienen es el ritual que se hace. O sea, tampoco es que sea un ritual tan altamente significativo. Entonces podemos decir que hay rituales que se mantienen pese a que de una u otra forma han perdido su sentido y, o mejor dicho, su sentido consiste en mantenerlos. Y cuando ya los vemos diluirse, pues nos cuesta, nos cuestionamos. No obstante, sobre este tipo de rituales empiezan a aparecer otras formas. Pongo un ejemplo muy puntual. En el mundo de los videojuegos nuevamente. En plena pandemia, un streamer muy famoso falleció por COVID justamente antes de las vacunas, Ah, a ok, mitad del sí. 2020. Jugaba mucho Grand Theft Auto 5 versión online y pues falleció. La gente se congregó a hacerle una despedida dentro del juego.
Dentro del ¿sí? juego, sí, Y sí, fue sí, una sí. transmisión que duró 10 horas y muchos streamers a nivel mundial, incluso quienes no lo conocíamos, porque yo no lo seguía, lo empecé a conocer y a seguir, bueno, a seguir todas las cuentas de quienes hacían los streamings en ese momento, justamente porque yo dije, oye, es una despedida que surge justamente como un ritual. ¿Cómo enterramos a alguien en contexto de pandemia que vive en otro país que ha muerto de otras maneras? Ir a una funeraria y eso no tiene mucho sentido, pues lo despedimos en el contexto del juego. El juego que nos permite hacer, no mucho, manejar un carro, pues con lo que hay lo hacemos, ¿sí? Y entonces luego hubo videos y hubo foros y se van creando otro tipo de rituales. Claro, que el día que yo muera no me lleven a una funeraria, sino que hagan un streaming, me parecería hasta cierto punto escandaloso, porque esos no son mis rituales. Si me hago Ok. entender, pero eso no quiere decir que no sean rituales nuevos. Repito, los seres humanos no podemos vivir sin rituales y la tesis no es mía, la dice Byung-Chul Han. Pero lo que estoy de acuerdo con la tesis de él que muchos rituales se han, digamos, disminuido en su sentido. Ahora, eso no es nuevo, eso ha pasado desde hace mucho. Pero también están surgiendo nuevos rituales. Y si nosotros nos negamos a la posibilidad de ver esas nuevas formas rituales porque es que todo se está desvaneciendo y ya no hay rituales, pues tal vez nos estemos perdiendo una nueva perspectiva de los rituales. Y Ok, valdría la pena mirarlos, valdría la pena mirarlos. No solo en el ámbito de los videojuegos, que son mis ejemplos, ¿no? Miremoslo en otros ámbitos. ok. Hay una pregunta de Sandra Barrera. Ella fue estudiante tuya en algún momento. Eh, esta semana nos encontrábamos y me estaba contando esa infidencia. Sandra Barrera, a propósito de, bueno, me parece genial la pregunta porque conecta con la siguiente que pues tenemos aquí como programada, que tiene que ver un poco con eso de qué es lo tradicional, que es una palabra que se utiliza mucho en la universidad y en la escuela a propósito de esos bandos que se arman, ¿no? A un lado están los innovadores, a otro lado están los tradicionales y bueno, ya vamos para allá. Ella menciona en la pregunta a propósito de que tienes una intención clara en la enseñanza y en la relación que ésta puede hacer con los videojuegos, ¿cómo podríamos aterrizar, por ejemplo, las redes sociales, las plataformas actuales, series, digamos, a esos procesos de innovación pedagógica? ¿Cómo podemos hacer para que se aterricen de una vez? Ujú. ¿Cómo decirle a los maestros es necesario? No podemos seguirnos, no sé, podemos seguir mirando para otro lado como si esto no existiera. Está ahí, existe. ¿Cómo hacemos para aplicarlo? Y no, dice ella, para no seguir peleando contra la corriente. Eh, Sandra, primero que todo, pues cuánto gusto volverte a ver por estos medios, un placer saludarte. Yo creo que es decir, no hay una fórmula y si hubiese o mejor dicho, hay muchas fórmulas. ¿Sí? El problema es que dependen de muchos factores y es difícil un poco implementarlo. Yo creo que en el fondo un común denominador de todas estas fórmulas es no hacer extraño lo que no es extraño. Repito, no hacer Ok, extraño lo que no es extraño. Muchas veces, sobre todo en una perspectiva muy conservadora de la educación, se hace extraño de redes sociales. No, ¿sí? No sé, gamificación en el aula. No. Convivencias de otro, retiros filosóficos que me encantó la propuesta. No, ¿por qué? Pues porque el retiro es espiritual, no filosófico. Y dice, sí, pero no es extraño, la gente tiene redes sociales, la gente se retira a pensar, la gente hace, o sea, la gente hace esas cosas ya. Lo que pasa es que la educación, sobre todo desde una perspectiva muy tradicional, hace extraño lo que no es extraño. Y quiere, justamente de una forma inversa, hasta cierto punto compensatoria, tratar de hacer lo extraño común. Y eso muchas veces dificulta. Entonces llego yo a clase de, no sé, qué sé yo, de geografía. Y les digo, bueno, ¿no les da curiosidad saber cuáles son los 14 ríos de África? No, ¿por qué? O sea, ¿por qué tendría curiosidad por eso? O sea, no hay nada que me motive porque justamente es eso. Me es tan extraño a mí como estudiante, ¿sí? Pero hay formas de entenderlo. Si uno dice, ah, mira, partamos de algo que no es extraño en el mundo de los estudiantes, Wakanda. Ah, que no todos hemos visto Marvel. De acuerdo, no todos han visto Marvel. Pero de una u otra forma se entiende de qué va. Y si no lo podemos explicar. Y como está en el contexto, uno entiende, así no haya visto las películas ni leído los cómics y tal. Y te dicen, no, ¿te acuerdas de Wakanda? Y te presentan dos imágenes de la película. Y tú dices, ah, ok. Si viste estos ríos, si sabes que estos ríos se parecen a estos otros. Y no, ah, mira, no sabes. Oye, ya me estoy conectando con algo que no me es extraño.
¿sí? Muchas veces yo creo que el punto es, repito, no se trata de hacer extraño lo que no es extraño. Pongo un ejemplo que muchas veces lo suelo poner en este tipo de charlas. ¿Hasta qué punto sería un ejercicio innovador o no? La biblioteca de un colegio, atendida por una bibliotecaria o un bibliotecario. Digamos que es una bibliotecaria porque en mi colegio estaba la bibliotecaria y se llamaba Olguita, una persona mayor, queridísima, que me prestaba libros cuando yo estaba en el colegio. Digamos que es esa biblioteca. Supongamos que en el contexto actual, asumamos que Olguita sigue trabajando en el colegio, abre una página de Facebook o una página de Instagram incluso, ¿sí? Y uno dice, ok, digamos que Olguita, ¿sí?, empieza todas las semanas a recomendar un libro de la biblioteca. Esa recomendación se podría hacer mediante una circular o mediante Olguita pasando con el libro por cada uno de los salones de, hey muchachos, la recomendación de la semana es esta. Pero lo puede hacer ahí. Puede incluso que todos los días haga un ejercicio de lectura de un libro de los de la biblioteca durante 10 minutos. ¿Eso en qué momento ha dejado de ser tradicional y se empezó a volver innovador? Si me hago entender, en el Sí, momento, empieza a ser innovador en el momento en el que reconocemos que es algo que hemos querido dejar como extraño, pero no es extraño. De hecho, muchas veces, y lo aseguro, la relación con la biblioteca sería más fácil a través de Instagram, ¿sí?, que a través misma del claro. espacio de la biblioteca. Porque uno Sí. llegaría como uno llega a las tiendas. ¿Sí? Uno dice, oye, es que vi en tu página de Instagram este producto, ¿dónde está? ¿Sí? O es que yo he visto en Facebook esta cosa, o es que yo vi en internet, y hay bibliotecas en colegios, en universidades no tanto, pero en colegios hay bibliotecas que lo hacen. Llegan los niños y dicen, oye, tú en tal historia presentaste este libro, quiero verlo. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros hemos creado una extrañeza innecesaria. ¿Sí? Desde el aula, desde los colegios, desde la administración educativa. Y esta extrañeza pues nos pasa a cuenta de cobro, porque al final de cuentas, si nosotros lo estamos, o sea, lo estamos viendo como extraño, pues los estudiantes terminan viendo como extraño ese intento extraño de hacer cosas no tan extrañas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fomentamos la lectura? Pues no puede ser a través de redes sociales ni del celular, porque ahí no leen los niños. Entonces, ¿cómo las fomentamos? Pues siéntenlo una hora a leer. Pues eso es la forma más extraña para un niño o un estudiante aprender a leer. Si me hago entender, ¿cómo se motivan ejercicios de lectura? Pues se motivan justamente a partir de caminos conocidos. De, oye, ya te viste el live de Pepito Pérez leyendo durante 10 minutos. Y uno dice, es que los jóvenes no leen. Los jóvenes no leen. Busquen en Instagram, por ejemplo, la cantidad Sí. de gente joven, incluso de colegios, que son lectores y tienen blogs de lectura y hacen sus seminarios, hacen Twitch de lectura, se leen libros enteros en semanas y se conectan 100, 200 personas y uno dice, la gente sí lee. ¿Y por qué la idea está en que los colegios no leen? Pues porque hacemos extraño lo que no es extraño. Hay te decía hace un instante que hay una cuestión que pasa mucho dentro de los colegios y dentro de las instituciones, y es esa rivalidad, lo pongo entre paréntesis, esa rivalidad entre quienes hacen las cosas de forma tradicional y bueno, a estos que hemos llamado innovadores, hago otro paréntesis, entendiendo que innovación ya se ha abordado una reflexión en torno a ello. Mm, ¿qué se entiende por educación tradicional? Y realmente la educación tradicional es nociva, porque a veces es el coco del colegio, ¿no? Es decir, es que ellos son los tradicionalistas y ellos son los que han fomentado que se fortalezca un estado en el colegio en el que los estudiantes no piensan, no son libres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría un poco conocer cuál es el punto de vista que tienes frente a estas dos interrogantes. ¿Qué se entiende por educación tradicional y si es nociva realmente la Uh-huh. educación tradicional? Yo creo, muy buen punto, yo creo que cuando nosotros, o sea, todo, todo dualismo de innovadores y tradicionalistas o lo que sea, en el fondo no es más que un reduccionismo. ¿Sí? Es Ujú. una forma de poner etiquetas y poder clasificar a la gente o a las prácticas o a las cosas, pues como para pensar. Pero en el fondo son etiquetas. El problema de las etiquetas es que no dejan pensar, pues porque ya está pensado. Entonces por eso le pongo la etiqueta. Funcionan un poco a la manera de los prejuicios, incluso en el sentido muy gadameriano. ¿Sí? De, pues ya hay un prejuicio, eso ya está prejuzgado, no tengo necesidad de volver sobre eso, pues pongo. Entonces uno asume que no, es que lo tradicional es negativo. ¿Sí? Eso es un prejuicio. Y ya lo miramos. Quiero mirar un poquito la definición de lo tradicional.
Nosotros en Colombia en particular, y esto es una pregunta que no podemos extrapolar así en general a toda la educación tradicional, es raya, porque eso depende de prácticas educativas, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros en Colombia, la educación tradicional es una educación, lo que Freire llamaba la educación bancaria. ¿Sí? Una educación donde el docente deposita conocimientos y al final de corte retira los conocimientos más utilidades, ¿sí? Entonces, ahí, básicamente, ¿no? Y esa educación bancaria es una educación que tradicionalmente es memorística, que tradicionalmente no es creativa, etcétera. Eso es, digamos, repito, como una forma reduccionista de hacerlo. Yo creo que una mejor comprensión, o sea, no porque sea eso, sino porque nosotros podríamos camuflar dentro de la novedad una educación que siga siendo muy tradicional. Yo creo que la educación tradicional es una educación que se limita al aula, por el aula misma. Ok, ok. O sea, asumir que tu tarea de tienes que aprender matemáticas porque es que hay un examen de matemáticas, entonces es autorreferente, o sea, es el trabajo del aula en el aula, o sea, ¿cómo no vas a presentar el examen de matemáticas? Tienes que aprender matemáticas y si tienes que hacer las tareas, pues hacer las tareas para presentar el examen. Yo creo que eso es una educación muy tradicional, donde asumimos que el objetivo de la educación es justamente la calificación de la educación en el sistema del aula. Eso se puede dar de manera creativa, no creativa, lúdica, no lúdica, memorística, no memorística. Eso yo creo que es el punto de la educación tradicional. Yo llamo una educación innovadora, ahora no la llamo solamente yo, esa fue la intuición que subyacía, por ejemplo, a Montessori, incluso al mismo Piaget, cuando él estaba en otras perspectivas y en otros caminos, y que Vygotsky y demás, y a todos los teóricos, por ejemplo, el aprendizaje significativo, cuando reconocen que el quid del aprendizaje no es el aula es el entorno seguro, lo cual es maravilloso porque no vamos a tener peligros, ¿sí? O sea, ¿cuál es la idea de que yo vaya a un laboratorio en un colegio? Pues que es un entorno seguro, o sea, sí, y ahí está el profesor y demás. Pero la idea es que justamente lo que yo haya aprendido ahí, ¿sí? Tenga un eco en la vida posterior. O sea, posterior no me refiero después del colegio, sino por fuera del aula, ¿sí? Cuando yo llego a casa, por ejemplo. Ok, ok. Pongamos un ejemplo, vuelvo y juega el ejemplo de los videojuegos, pero oye, pues me invitaste, Jefferson, tú sabes, sí, así como dice el meme, ¿no? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pongo un ejemplo muy bonito, un taller que estaba haciendo Minecraft Education. Minecraft, creo que la mayoría conocemos Minecraft, y si no, pues es un juego muy clásico, que es básicamente lo que se llama un sandbox, ¿no? Una cajita de arena, o sea, tú puedes hacer lo que quieras ahí. Entonces tumbas árboles, tienes madera, con las maderas haces casas, camas, puertas, y en fin. Entonces, hay una versión que sacó Microsoft que es Minecraft Education. Entonces, tú tienes control de lo que se puede hacer. Entonces dices, por ejemplo, tú puedes construir tu casa pero no tocarla del vecino, o si sí puedes tocarla del vecino pero solamente para construir, no para destruir. Ahí tú puedes configurar las aulas. Y entonces se puede enseñar muchas cosas, ¿sí? Y ahí una de las experiencias con las que trabajaba más bonita justamente fue que los niños, la trabajaba con niños, los niños salían de sus espacios de clase en el aula y llegaban a la casa a seguir haciendo cosas en sus plataformas de Minecraft. Porque era Wow. lúdico, porque era divertido y al otro día uno llegaba, bueno, donde quedamos ayer, nadie, no, donde quedamos ayer, no, yo por mi casa, en mi casa seguía haciendo Itales y Pascuales y uno digo como, oiga, esa era la clase de hoy de mañana, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que ha pasado? Digamos, la educación innovadora es aquella que no se limita al aula, ¿sí? Y yo creo que la manera en la que nosotros asumimos por la naturaleza propia de nuestras políticas educativas y por la manera en la que nosotros entendemos los estándares de educación, se limitan a una educación muy, digamos, muy tradicional, incluso con medios innovadores, pero muy tradicional. ¿Qué entendería yo por una educación innovadora? Cuando lo que yo aprendo en el colegio, en el aula específicamente en clase español, ortografía, geografía, etcétera, tiene eco después. ¿Sí? O sea, yo salgo y eso que he aprendido tiene eco de alguna manera. Piensen ustedes que eso tiene más sentido en la educación universitaria. Cuando uno ha visto ciertas asignaturas, uno queda pensando, uno busca información, uno quiere profundizar. Claro, hay un motor motivacional muy importante y es mi profesión.
si nosotros logramos traducir eso en contextos educativos, pues es maravilloso. Es maravilloso, ¿sí? Y hay profesores que lo logran, hay profesores que lo logran. Pongo un ejemplo muy puntual eh, de una profesora de literatura brillante, y era una profesora que ella, o sea, como profesora de literatura era una cuentera maravillosa, se echa unos cuentos y empezaba a decir, no, mira, vamos a hablar, además que hablaba de los temas más raros, decía, vamos a hablar de la novela romántica francesa. Y empezaba a contar las novelas. No, y entonces venía y la princesa de Cleves hizo esto, pero el esposo se fue allá, pero entonces el amante vino y ta. Y voy a dejar hasta acá la historia. Y los estudiantes quedan como, no, ¿y el resto? Decía, no, pues ahí está el libro. O sea, entonces la mayoría iban, así fuera en internet, y se buscaban la historia. ¿Cómo iban a dejar el cuento en la Claro, mitad? Tiene eco, tiene eco. Si me hago entender, el sí, punto sí. es que tradicionalmente la manera en la que nosotros entendemos el trabajo es no tiene eco, ¿sí? Y para que tenga eco tenemos que ponerle tareas, ¿sí? Para que obligarlos, o sea, es como de, tienes que ir a tu casa a seguir haciendo cosas, ¿por qué? O sea, yo las podría hacer si eso tiene eco. ¿Sí? Yo Ok. les apuesto que si esta profesora les dijera, me traen para mañana un resumen de la princesa de Cleves, nadie lo hace. ¿Sí? Pero la gente iba porque, oye, estaba contando el cuento de manera tan bacana que le interesaba saber de qué iba esta novela del siglo XVI francesa, que al final de cuentas, léanse la princesa de Cleves. Ok, ok. Vamos entrando ya a nuestra parte final, a nuestra fase final de esta conversación, que no está por demás decir que es bien amena. Debo confesar algo, me siento en clase de filosofía, he regresado hacia atrás, estoy sentado en el salón, allá en un salón de la Universidad de La Salle, escuchándote dar clase y eso me encanta, me encanta este espacio, me gusta muchísimo este espacio, muchísimas gracias, profe Manuel. Con gusto. Y quiero hacer un paréntesis, Laboratorio Filosófico funciona con digamos, tiene dos brazos. Un brazo tiene que ver con el trabajo que hace con entidades privadas, es decir, aquellas entidades que tienen la posibilidad de pagar algunos de los servicios que hacemos o que prestamos en laboratorio, ya sea un conversatorio taller, ya sea una jornada pedagógica, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y un brazo es el trabajo que hacemos con entidades a donde no llegan donde no hay recursos y por no haber recursos no llegan este tipo de iniciativas como iniciativas como cuáles, como la tuya, como la de laboratorio, como cualquiera de las iniciativas eh, que proponen nuevas experiencias para el aula de clase, tanto para estudiantes como para docentes. Y instituciones de este corte, de este tipo, que se les dificulta financiar ese tipo de espacios, hay por montones. Entonces, Laboratorio Filosófico tiene un brazo social. Hay instituciones que contratan con nosotros un servicio y lo que hace el laboratorio es decirle a la institución, bueno, hay posibilidades de apadrinar una institución que no tiene las posibilidades y eso ha sido una cosa bellísima de trabajo, de crear red, de tejer entre varios, entendiendo la idea de que entre maestros y entre estudiantes y entre seres humanos, a propósito de que somos supremamente frágiles y la pandemia en eso fue contundente, entre seres humanos nos sostenemos. Pero a propósito un poco de este brazo social y de encontrar estas instituciones donde nos llegan estos recursos, yo quería que pudiéramos dialogar ya, como te digo, cerrando este espacio, qué decirle a las maestras y a los maestros que están enfrentando esa situación de no hay recursos, no hay posibilidades, por ejemplo, de hablar de videojuegos, no hay computadores, no hay televisores, están ubicados en las periferias de la ciudad, en las partes rurales, trabajan con las uñas, la frase, ¿no? ¿Qué decirle? ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir de pronto llegando o mirar de qué manera llegamos a ellos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué proponen? No sé, ¿cómo lo ves? Sí, oye, eso es un muy buen punto. De hecho, aprovecho acá simplemente para saludar a un estudiante muy querido que es Jorge Campo, ahí está en el chat, nos saludó. Él pertenece a una comunidad indígena en el Cauca y él es profesor de primaria y ahorita actualmente está estudiando filosofía por amor a la docencia, porque pues que él es profesor en su comunidad
y pues porque quiere darle lo mejor a su comunidad, entonces se ha puesto en la titánica tarea de ponerse a estudiar hermenéutica, que fue lo que estábamos viendo. Jorge, un saludo naturalmente, y pues lo pongo un poco en el contexto de él, porque él me ha contado algunas de las condiciones difíciles que tienen. No es, no, o sea, no es ninguna cuestión extraña que, digamos, que sobre todo las comunidades indígenas y en general todas las comunidades y minorías se han visto desfavorecidas en contextos educativos en nuestro país. Y nuestro país ha sido demasiado centralista en la educación, ¿no? Al punto que si alguien quiere educarse tiene que ir a las A la capitales, ciudad. a la ciudad. Ujú. De hecho, muchos terminaron acá. Mi papá terminó acá en Bogotá por eso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es algo que vale la pena reflexionar y pensar. Por un lado, no, o sea, lo voy a poner a manera de listado para no explayarme demasiado y dejar las ideas muy claras. Por un lado, no está de más la exigencia de derechos. O sea, la educación es un derecho, así ha quedado establecido en la Constitución, y la educación de calidad sigue siendo pues la realización propia del derecho. Y yo creo que como docentes nuestro deber es exigir condiciones. Uno a veces se queda conforme porque no, pues es que no hay, sí es cierto, no hay. A veces es difícil exigir, de la misma manera que es difícil resistir, pero a veces ese es nuestro llamado, ¿sí? En momentos de opresión, nuestro llamado docente es resistir. Y en momentos donde no hay que resistir, nuestra tarea es exigir. ¿Sí? Exigir las condiciones que queremos, ¿sí? No es que no hay conexión a internet, pues hay que exigir una conexión a internet. Que no nos la van a dar, no, por eso voy a dejar de exigirla. De la misma manera con la resistencia, ¿sí? No es que nos están matando a los estudiantes, no es que nos mandan el SMAT, no, por ello voy a dejar de resistir, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Yo creo que eso es lo primero, o sea, no perder los ánimos, no perder esto. Lo segundo es, afortunadamente en un mundo hiperconectado como el nuestro, tenemos distintas fuentes tanto de financiación digamos, en términos de herramientas técnicas, ¿sí? Por ejemplo, hay campañas como Computadores para Educar, pues una campaña muy buena y donde uno puede inscribir a su colegio, donde uno dice, oye, mira, realmente en mi colegio no hay condiciones. Entonces uno hace una inscripción en el colegio, por ejemplo, en campañas de Computadores para Educar. No es la única, es una de las tantas que hay. Y pues ahí se miran si se pueden llegar o no. E incluso en el contexto de los videojuegos, hay plataformas que regalan juegos. Por ejemplo, la plataforma de Epic Store, que es una tienda, pues, una tienda Epic Games, de Epic Store, de hecho son los que hacen Fortnite, ¿sí? Ellos regalan juegos de pago, regalan juegos todos los jueves. Todos los jueves, llevan como 3 años regalando juegos todos los jueves. Oye, uno de profesor podría abrir una cuenta, ir canjeando un juego todos los jueves y tiene una cuenta institucional con sus juegos. Y es legal, si me hago entender, y son gratuitos. Entonces, opciones gratuitas hay. Digamos que, claro, se necesitan ciertas condiciones, pero parte de eso nosotros pues podemos resolverlo justamente en este tipo de espacios, conversando, charlando, diciendo, oye, mira, una vez tú me recomendaste esta página, ¿cuál era la que regalaba juegos? Oye, una vez me recomendaste una página de gente que podía presentar computadores. Oye, una vez me comentaste, ese tipo de cosas funciona mucho, ¿no? Vean ustedes que, por ejemplo, y no es extraño ver que la comunidad internacional suele apoyar mucho las comunidades locales. Y no solamente en Colombia y en Latinoamérica, sino en muchas partes del mundo. Justamente porque, pues, para tratar de acortar esta brecha, ¿sí? Y definitivamente los docentes tenemos que hacer nuestro trabajo muchas veces al día. Así que la invitación es justamente a, Ok. sin aspirar, o sea, sin rechazar el sueño de condiciones mejores, apostar justamente por lo que hay. Acá quiero ponerlo en un término muy neoplatónico. Plotino dice de una manera muy bonita, el ser es fecundo, el ser es fecundo. O sea, lo que hay siempre puede dar más, siempre puede dar más. Muchas veces uno dice, no, no hay un computador, entonces no se puede enseñar raya. Oye, el ser es fecundo, podemos sacar muchas otras cosas con lo que hay. Muchas veces implicará romper ciertos esquemas, clases por fuera del aula. ¿Sí? No, pues si no en computador no tiene sentido sentarnos en un aula. Pero oye, si podemos ir a un parque, si podemos ir a la arenera, si podemos estar allá, podríamos aprender, no sé, este tipo de cosas. Quizás no en un computador, pero ¿qué es lo que hay? Tengo canicas, un balón y una cancha. Bueno, es lo que hay.
¿cómo hago, digamos, cómo puedo llevar ese ser a la fecundidad? Esto no es una apología de la miseria ni de la resignación, al contrario, es mostrar justamente que la fecundidad del ser eh, es tan bella, diría Plotino, ¿sí? Que justamente eso nos permite con lo que hay hacer cosas, pero si hay más, pues mejor. Y por ello es que necesitamos más. Por ello es que necesitamos más. Dice, a propósito de eso que mencionas, tengo un amigo que se dedica a esto de hacer talleres, de ofrecer talleres, y dice, un buen tallerista es aquel que es capaz de hacer un taller con un palillo, ¿sí? A propósito de con cosas muy pequeñas se puede hacer una cosa súper trascendental y que marque una pauta o que deje algo a las personas que lo escucharon, incluso a uno mismo. Am, Excelente. profe, hemos hablado mucho de los profesores, ¿no? A veces a los profesores yo siento que se les exige demasiado. No estoy queriendo decir que eso sea malo por moralizar la cuestión, pero poco hablamos de la responsabilidad y el papel que tienen los estudiantes, ¿sí? Es decir, que el profesor debe innovar, que el profesor debe actualizar su currículo, que el profesor debe actualizar su enseñanza, que el Mm. profesor no se puede quedar en el pasado y debe ser un profesor de vanguardia, etcétera. Pero la pregunta que viene a continuación tiene que ver con el estudiante y dice más o menos así, respecto a los estudiantes. ¿Cuál es el papel o el rol que debe cumplir un estudiante que posee estas herramientas que, por ejemplo, antes no poseía? ¿Y cuál debe ser esa relación adecuada entre estas herramientas y los estudiantes? Ujú. ¿Qué consideración tiene usted? Oye, es muy bueno. A ver, yo creo que eso parte de una cuestión elemental y es que desde que la educación se entendió como servicio y las instituciones educativas se entendieron como prestadoras de servicio, la lógica pasó a ser de, pues de clientes. Los estudiantes terminan siendo clientes, ¿sí? De alguna u otra manera. De alguna u otra manera. Así pues si están accediendo a un servicio, la idea es que la educación pues, es un derecho, pero como el Estado no tiene las condiciones de garantizar el derecho, pues digamos, subcontrata, por llamarlo de alguna manera, otra serie de instituciones para garantizar este derecho, pero pues eso termina teniendo un costo y eso termina siendo algo tan complicado como que a los estudiantes no se les puede exigir, porque ¿quién le va a exigir algo a un cliente? Si me hago entender, entonces terminamos en una lógica demasiado mercantilista, si se quiere, y oye, es algo con lo que por ahora todavía tenemos que luchar. Yo creo que eso es algo que tenemos que ir desmantelando poco a poco porque le ha hecho mucho daño a la educación. Pero mira, es lo que hay, tampoco vamos a acá decir, no, es que hasta eso, que eso no se quite, no se puede hacer nada, porque entonces no podríamos hacer nada por mucho tiempo, ¿sí? Está, la educación es negocio, se entiende como negocio. De hecho, a partir de la pandemia salieron cualquier cantidad de gente diciendo, no, pues no de cursos en colegios, hazme usted su propia empresa y haga usted sus propios cursos y véndalos. Y hay gente que lo hace y hay gente que se gana la vida haciendo eso y está bien. Pero la tarea de la educación va por otro lado. Y yo creo que ahí es justamente donde nosotros tenemos que mirar un poco, como tú lo decías, el rol del estudiante. Nosotros tradicionalmente asumimos que el estudiante es, o sea, queda completamente permeado por el trabajo del docente, a tal punto que el docente tiene que, y ese es todo el tema de la gestión académica, que todos los que somos docentes hemos pasado por ahí, para bien y para mal, que tenemos que hacer cosas como planeaciones, indicadores, logros, etcétera, y se nos va a veces la vida entera en esas tablas, ¿sí? Y uno dice, ¿y el chino qué? ¿La china qué? ¿El pelado? O sea, ¿cuál es un poco el rollo? Yo creo que a veces se nos olvida, y voy a utilizar la expresión kantiana, que los estudiantes también se mueven. Los estudiantes también se mueven. Uno cree que lo que uno planea, sus objetivos, sus estrategias, sus didácticas y tales, son suficientes para determinar algo que se llama educación o resultado de aprendizaje y su realización en un aula. Y se nos olvida que el estudiante también se mueve. ¿Se acuerdan esa idea del giro copernicano-kantiano? Que Sí. decía, es que el sujeto, sí, también se mueve, esa idea de que el sol también se movía y demás. Entonces, yo creo que implica hacer un ejercicio copernicano, que ya la educación lo ha hecho desde una perspectiva teórica, pero en nuestra revisión aplicada a veces es difícil, justamente porque, pues, porque la gestión educativa muchas veces no puede tener control sobre los estudiantes porque son clientes. Entonces, eso lo dificulta. ¿Cuál sería el rol del estudiante? Yo creo que el rol del estudiante
en este sentido tiene que ver sobre todo con un ejercicio de motivación. Esa motivación no es gratuita. Yo no le puedo exigir al estudiante una motivación per se. Esa motivación se construye desde el ejercicio docente. Pero no es difícil. Yo creo que todos hemos tenido estudiantes motivados. Y a veces demasiado motivados, que uno dice como, oiga, ya, demasiada actitud, o sea, relajado, ¿no? Y uno dice, ¿y yo qué hice? No, pues dije dos, tres cosas y eso estalló. Yo creo que el punto es que a veces como docentes estamos dispuestos a encender la llama, pero no a cuidar la hoguera. ¿Sí? Entonces a veces encendemos la llama y o la hoguera se apaga o eso genera un incendio, pero pues nos desinteresamos muy rápido. Yo creo que el punto es justamente un ejercicio de enseñanza, pero creo que la labor del estudiante está en no desesperar del ejercicio, porque rápidamente un estudiante pierde muy rápido la esperanza en lo que está estudiando, o sea, la esperanza en el sentido de, pues, ¿qué puedo esperar de esto? En plan de, profesor, ¿y esto para qué me sirve para la vida? Si me hago entender, de no se espera Sí, nada del saber, no se espera nada de la educación, no se espera nada de... Entonces, la motivación sería una contrapartida. Eso obviamente uno como docente siembra la semilla, hay que regarla, hay que cultivarla, pero creo que es un ejercicio también del estudiante aprender a mantenerla. Obvio, él lo va a hacer si nosotros enseñamos a hacerlo, ¿sí? ok, Y yo creo ok. que eso es fundamental por ahí. Hay una última pregunta que está dentro del grupo de preguntas que habíamos como organizado, pero también hay una pregunta que está en el chat y yo creo que con la pregunta que está en el chat cerraríamos pues este espacio. La última pregunta que pues corresponde al laboratorio tiene que ver un poco con el tipo de discusiones que de pronto el profesor considera deben darse dentro del aula. A propósito de, voy a poner varios ejemplos, uno que tiene que ver con videojuegos y uno que tiene que ver con algo que sucedió hace poquito en el estreno de Lightyear, la película de Pixar. Hay un videojuego que se llama The Last of Us, en donde en la segunda parte la protagonista tiene una relación con otra mujer. Es decir, nos están proponiendo un diálogo que tiene que ver con todas estas cuestiones del género, que es un debate bastante amplio y que hoy es bien importante en Colombia y en muchas partes del mundo. Y en Lightyear pasa algo similar. Entonces, todos estos escenarios han suscitado una serie como de debates en cuanto a qué es lo que se debe abordar dentro del aula de clase, qué no se debe abordar dentro del aula de clase. En ese sentido, la pregunta un poco es, porque es que yo siento que las temáticas nos acercan a los estudiantes. Si a las chicas del curso en donde yo estoy acompañando un espacio de clase les interesa todo el debate que tiene que ver con el feminismo, desconocer ese interés que ellas tienen sería romper una conversación que perfectamente podría dar unos frutos increíbles. Pero bueno, regresando un poco a la pregunta, ¿qué debates se deben dar en clase? ¿Qué tipo de discusiones que se deben dar en clase y qué tipo de discusiones no se deben dar en clase? Aunque te confieso que para mí ese, qué tipo, que no, ¿cómo lo diría? ¿Qué discusiones no se deberían dar en clase? Yo creo que no. Yo creo que en clase se deberían dar todas las discusiones, pero bueno, te lo dejo a ti. Sí, a ver, yo parto de una experiencia que les había contado en algún momento. La primera vez que yo fui profesor hace 2004, no sé si algunos de ustedes ya habían nacido o no. En el 2004 fue mi primera experiencia, estaba haciendo mi práctica docente y tenía que enseñar presocráticos y Aristóteles por allá en un curso décimo y obviamente en un colegio femenino de grado décimo, ¿no? Las estudiantes tenían apenas 4 años menos que yo. Y oye, fue una situación difícil. Y yo empecé a trabajar y pues, no fluía, no fluía, no fluía. Y dije, bueno, mano en el corazón, Manuel, ¿a ti en décimo te interesaban los presocráticos? Dije, no, para nada. Aristóteles, no, para nada. ¿Qué te interesaba? Yo dije, en décimo, ¿qué me interesaba? Pues novia y amigos. Ok, vamos a trabajar la amistad. Libro octavo de la ética Nicómaco. Vamos a empezar por ahí. Que tengo que romper los estándares. Soy el docente, yo miro luego cómo lo resuelvo. Empecé a trabajar con la amistad, automáticamente cambió la dinámica. La gente dijo, quiero hablar de eso. Complemento esto con otro tema, una experiencia hace poco, estamos en una charla en el Colegio Gimnasio Británico acá afuera de Bogotá, en Chía.
y me habían invitado para dictar una charla sobre ética y tecnología. Entonces yo había aplicado algo sobre redes sociales, pero al final dije, pues que un tipo de 40 años hablándole de ontología de las redes sociales a pelados de 15, pues no tiene propósito. O sea, además estaba haciendo una presentación que hasta a mí me aburría. Yo dije, nada, eso no tiene sentido. Entonces entré en crisis, dije, no sé de qué voy a hablar. Y dije, a ver, ¿a mí de qué me gustaría hablar? ¿Y de qué charla me habría gustado recibir en el colegio? Dije, yo habría querido recibir una charla de alguien que me hablara de la soledad, porque en el colegio uno se siente solo. Ah, que hay mucha gente, por lo mismo. La soledad es un tema clave. Y les dije allá, una presentación súper sencilla, pues bonita, a mí me gustó, obvio, pues yo la hice, pero la pregunta, era una pregunta, dije, ¿cuánta distancia nos separa? Una pregunta que hice a propósito de la pandemia y cómo y cuánta distancia nos separa incluso ahora después de la pandemia. Abordé la presentación y luego hablaba con quien me había invitado y me dijo, Manuel, tu presentación caló en los estudiantes. Estaban impresionados porque podían hablar de un tema que sentían vivido. Yo creo que a veces nosotros forzamos los temas. Repito, hacemos extraño lo que no es extraño. O sea, un tema como la soledad, como la amistad, son cruciales en estudiantes del bachillerato. Son transversales, les están definiendo la vida. ¿Y uno qué trata? No, el arjé para Heráclito. Oye, pues chévere el arjé para Heráclito, ¿sí? Pero, ¿y mi soledad qué? Si me hago entender, y vuelve y juega el tema emocional del que habíamos estado hablando hace un tiempo. Yo creo que cuando nosotros, son ejemplos muy puntuales de filosofía, pero creo que esto puede proyectarse a otras instancias. Muchas veces los profesores saneamos esto hablando de nuestra vida privada, porque es la forma como nos establecemos una conexión emocional en las historias, pero esto se puede hablar en otros términos. Así que yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo soy heredero de una tradición ilustrada y estoy orgulloso de que tú la mantengas. La censura no está en la educación. O sea, justamente la educación, las aulas son espacios simulados y seguros donde podemos trabajar sin censura los problemas. ¿Sí? Y en aula se puede, obvio, con la coordinación adecuada, con la preparación adecuada, no se trata, porque son espacios seguros. De la misma manera que en un laboratorio puede útil mezclar ciertas cosas con supervisión de alguien que sepa, ¿sí? Pues en ciertas discusiones filosóficas literarias de humanidades puedo trabajar temas tan delicados como por ejemplo pornografía. El tema de la pornografía es un tema clásico en el bachillerato, ¿sí? ¿Cuántas veces uno habla de eso? De pronto la psicóloga alguna vez, pero es un tema de todos los días. Y sin embargo es un tema que se toca una o dos veces en todo el bachillerato, por ejemplo. ¿Sí? Yo creo que esos temas vale la pena ponerlos, trabajarlos, discutirlos una vez en este año, otra vez en el otro, otra vez, que se vaya formando un ejercicio reflexivo. ¿Sí? La idea que yo tengo de filosofía y videojuegos aplica a todo esto. La idea es, oye, ante los videojuegos hay un prejuicio y es que funcionan solos. ¿Sí? De no, ya póngalo a jugar Fortnite y ya que se entretenga. Y pues, ¿qué va a pensar? ¿Qué es lo que puede pensar quien juega Fortnite? Pues, sino lo que único que tenga en la cabeza, porque no hay orientación, no hay diálogo. Después de la partida yo no me pregunto, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo es la dinámica de juego? Cuéntame tu experiencia. No, simplemente, ya jugó, apague eso, váyase a dormir. Cero. ¿Qué pasa con otro tipo de escenarios? ¿Qué pasa con el bullying en redes sociales? ¿Qué pasa con la pornografía? ¿Qué pasa con una cantidad de cosas que pasan? Ejemplo, ¿sí? Un beso gay en Buzz Lightyear. ¿Sí? No, es que de eso no podemos hablar. Yo creo que justamente el aula es el espacio para hablar, obvio, con la orientación del Adecuado. docente. ¿Sí? Y si el docente no tiene la orientación, pues se llama quien tenga la orientación. El psicólogo, el orientador, un sociólogo, un antropólogo, un terapeuta, en fin. Y si no, pues se arman espacios justamente para crear ese tipo de diálogos. Yo creo que ese es el momento y el espacio. Lo que nosotros no estamos hablando ahí, eso se está hablando por otros lados. Porque los seres humanos somos curiosos y buscamos sentidos y no nos vamos a quedar con las dudas, Con las preguntas. con las preguntas. Entonces, ¿uno con quién la resuelve? Pues con quien tiene la misma Claro, ignorancia que uno, con el amigo. Lo que pasa es que como no se habla en clase, pues se habla fuera de clase. ¿Sí? sí, es cierto. Entonces, justamente como es como esa invitación, ¿no? Obvio, pues hay criterios, ¿no? De qué temas tocar en qué momento, ¿sí? O sea, no tiene sentido tocar temas de educación sexual en niños, o sea, de educación sexual ya en plan, digamos, de pornografía o reproducción, todo, sí, anticonceptivos, en niños que todavía no han desarrollado, digamos, que no están en edad fértil, por ponerlo de una manera demasiado anacrónica y escueta, ¿sí? Ujú.
Porque más bien la educación sexual en infancia tiene otro tipo de cosas, de conciencia corporal, respeto por el propio cuerpo, ese tipo de cosas. ¿Sí? Yo creo que desde ahí se va construyendo. Y eso me parece a mí ahí que es clave entender que hay niveles. El aprendizaje tiene niveles, o sea, verdad, Piaget nos lo mostró y creo que ese es como el gran aporte de Piaget y de todo el constructivismo, de que no todos aprendemos todo al mismo tiempo y de la misma manera, hay etapas. Sí, y yo creo que eso en pedagogía vale la pena reconocer que hay momentos para hablar. No todos estamos preparados para hablar de todo todo el tiempo. Pero eso no quiere decir que haya que rehuirle a la conversación. Y acá termino simplemente con un reconocimiento muy filosófico, haciéndole eco a Platón. La virtud como el justo, como la forma prudente de escoger el justo medio también implica el diálogo, saber cuándo hablar y cuándo aplazar la conversación. Yo creo que Platón, Sócrates y en general los grandes filósofos han sido expertos en ello. Hay una, ya para cerrar, quiero que lo hagamos de la siguiente manera, si estás de acuerdo. Hay una pregunta que mm, Juan nos puso ahí en pantalla hace un momento, que es de nuevo Vivi Casas Sabogal, a propósito de la actualidad, a propósito de la elección de un candidato como Petro. ¿Qué esperamos? Nos pregunta ella, la pregunta es a ambos. Básicamente yo hago un pequeño paréntesis a propósito de responder a esta pregunta. Vivi, yo espero y espero mucho. Eh, hace un buen tiempo vengo moviéndome en el activismo social, en el activismo político. Eh, Creo que en Colombia algo que no nos podemos permitir es esta afirmación que a veces dicen los abuelos o las abuelas a final de año de otro año más y no se hizo nada. Yo creo que eso en Colombia no lo podemos permitir. En ese sentido, yo de Gustavo Petro espero bastante, pero también espero de mi poder estar a la altura del cambio que se está proponiendo. Eso, digamos, como para ser lo más breve posible. Tu respuesta, profe Manuel, y quisiera que nos hablaras un poco como de estos textos. Mira, yo estoy súper fan de estos textos. Este texto es genial. Es una cosa, pero es un lienzo muy bien pintado, es una cosa muy bella y quisiera que de pronto nos pudieras hablar un poco de este y de otros textos que tú has venido proponiendo a propósito de esa relación de filosofía y videojuegos, que nos pudieras regalar tus páginas, dónde te podemos encontrar, si queremos de pronto contactarte, cómo lo podemos hacer, Ujú. que cerráramos de esas dos maneras, respondiendo a la pregunta de Vivi y eso que te pido, por favor. Chévere. A ver, bueno, claramente, Vivi, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que nosotros nos movemos en el plano de una alta expectativa. Quizás porque pues, la educación se ha visto muy desfinanciada pues, desde los últimos gobiernos, por muchas razones. ¿Sí? Pero sobre todo lo que yo considero fundamental y es como lo que yo más espero, es que la educación de calidad, o sea, la calidad en la educación deje de ser un privilegio. ¿Sí? Primero, que luego ojalá deje de tener costo, pero que inicialmente deje de ser un privilegio. Sí, es decir, acceder a buena documentación, a buenas, sí, buenas bibliotecas, buenos centros de estudio, buen tipo de cosas, yo creo que es fundamental. Muchas veces, repito, como la educación se ha entendido de manera como un negocio, pues es muy fácil montar un negocio. Ujú. Y hay muchas instituciones educativas que cumplen con los estándares para brindar el servicio educativo, pero que no es educación de calidad y eso se nota y luego son estudiantes que de los cuales uno entra a una universidad pública y no hay otra forma de garantizar otra continuidad. Yo lo que aspiro y espero es justamente eso, que la calidad de la calidad educativa sea masiva. ¿Sí? Yo soy docente, yo no soy administrador ni político, no sé muy bien cómo se haría eso, tengo ideas, pero pues obviamente ahí no espera que todo el gabinete de gobierno del nuevo presidente pues sea capaz de orientarlo, ¿no? Entonces esa es como mi gran esperanza. Y pues obviamente como docente me encantará estar ahí. Y ya respecto al proyecto de filosofía y videojuegos, bueno, ya creo que se entiende, lo he estado charlando todo el tiempo, y de filosofía de Castlevania, de hecho ahí aparece el logo al final. Eh, Hay básicamente, bueno, yo manejo sobre todo el canal de YouTube, que es Filosofía y Videojuegos. Tiene ese logo del búho en una especie, el búho de Minerva sobre un control de PlayStation, realmente es, ¿sí? Lo pueden encontrar como Filosofía y Videojuegos en YouTube.
fácilmente ahí les aparece. La página web es YouTube, o sea, youtube.com/c, que es la página del canal, channel, c/filosofía y videojuegos pegado. Si de pronto no lo encuentran por ahí, me pueden encontrar porque en YouTube hay otras páginas parecidas, entonces que tienen más trayectoria, entonces YouTube los redirige rápidamente a ellas. Si no me encuentran por ahí, el logo del búho, me pueden encontrar en Instagram, Filosofía y Videojuegos. Esa sí es facilísima porque esa sí es, por lo menos en español, la página más con más publicaciones sobre el tema, entonces esa sí aparece. O también por Facebook. ¿Listo? Filosofía y Videojuegos, también me encuentran ahí. Si me quieren escribir, pues mi nombre es Manuel Palacio, me pueden escribir directamente a mi Facebook, me encuentran tal cual como Manuel Darío Palacio Muñoz, o directamente al correo de Filosofía y Videojuegos, que en este caso es filosofiaconvideojuegos@gmail, porque el dominio Filosofía y Videojuegos ya estaba tomado. Entonces el correo es filosofiaconvideojuegos@gmail, pero me pueden escribir directamente por redes sociales. Instagram lo estoy constantemente pendiente del canal de Filosofía y Videojuegos ahí y podemos charlar. Ahora, sobre el libro que tienes en la mano de la filosofía de Castlevania, es un libro, yo se los recomiendo, no porque lo haya escrito yo, aun cuando también, vanaglorias aparte, sino porque es un intento de hacer un ejercicio filosófico y reflexivo sobre un fenómeno inicialmente pues del gaming que sale del mundo de los videojuegos. Castlevania surge como un videojuego, hoy en día pues ya hay figuras de acción, hay series en Netflix ya anunció la nueva temporada que va a estar ambientada en otros videojuegos de Castlevania, etcétera, ¿sí? Y sobre todo me interesa porque me tomo en serio una figura literaria, pero a través de su mediación videolúdica. La figura es la de Drácula, ¿no? Conde Drácula, obviamente. Nótese que tengo mi Drácula a la mano, sí, hay que tenerlo ahí como pensarlo. Y básicamente lo que yo voy a sostener acá, muy curiosamente, es una proyección de mi tesis del doctorado, ciertas premisas de mi tesis del doctorado. Digo, ok, hice una tesis sobre articulación de categorías de la filosofía de la historia y el escepticismo moderno y no sé qué cosas. Digo, bueno, ahora, ¿cómo hago algo con eso? ¿Sí? Y algo que fue muy bonito es que fue un libro que me quise regalar a mí mismo. O sea, de hecho escribirlo fue un regalo para mí. Y eso lo pongo ahí un poco en la introducción. Y dije, quiero escribir este libro como para mi cumpleaños pasado, fue en octubre, cuando cumplí 40 años. Y fue una reflexión sobre Drácula por varias razones. Primero, porque Drácula es una persona que, siendo humano, es inmortal. Y Castlevania, el juego de Castlevania, es un juego en el que la familia de los Belmont tiene que pelear contra Drácula, pero curiosamente Drácula no aparece en todos los juegos. En cambio, la muerte sí aparece en todos los juegos. Aparecen todos. Entonces, yo dije, oye, Castlevania es una confrontación constante contra la muerte. Y si yo digo que los videojuegos tienen un carácter reflexivo y Castlevania es una reflexión sobre la muerte, eso es la filosofía. Platón, ¿cómo definió la filosofía? Como una reflexión sobre la muerte. Entonces dije, por ahí puedo empezar a calar cosas. Y trabajé el texto de la filosofía de Castlevania tratando de pensar qué es lo que la figura de Drácula, a partir de su reconstrucción en el videojuego, tiene que decirnos a nosotros, ¿sí? Como personas, ciudadanos, individuos del siglo XXI. Y bueno, básicamente lo desarrollé en 3 capítulos. Y pues bueno, ahí está, se puede conseguir, está en digital en Kindle, en Amazon, lo pueden comprar también en físico. Yo todavía tengo algunas copias, que es como la que tiene Jefferson ahí. Si están interesados, simplemente pues me avisan y con gusto se las hago llegar. Profe Manuel, muchísimas gracias por habernos permitido escucharte un poco en este espacio, hablar sobre estas cuestiones que han estado girando en mi cabeza a propósito del trabajo que viene haciendo laboratorio en los colegios. De verdad que para mí y creo que para muchas de las personas que hoy te escuchamos es muy valioso poder contar con este espacio y pues con estas observaciones que haces respecto a la educación. Eh, Más aún cuando hablamos de una educación como la colombiana, que es un poco complicada, desde sus políticas públicas hasta las situaciones particulares que viven cada uno de los colegios. De verdad que quedo muy agradecido. Laboratorio Filosófico FEC siempre será tu casa. Espero que videojuegos, filosofía y videojuegos también sea nuestra casa y que sigamos tejiendo cositas entre ambos. Eso me parece muy bonito. Y bueno, de verdad.
Eh, no tengo ya más palabras. No No, al tengo palabras, contrario. de verdad. Muy agradecido. Muchas gracias Jefferson por este espacio. Tú sabes que, pues, a ver, yo creo que Plotino lo decía de una manera muy bonita, la filosofía es diálogo entre amigos. Y yo creo que escenarios como este reafirman esta idea y nos vuelven a conectar, más aún incluso, con pues, con nuestro rol como filósofos, que en el fondo no es más que rol como educadores. Para mí ha sido un espacio muy grato. Claramente el proyecto de filosofía y videojuegos es casa de todos ustedes. Recordamos esta premisa, el ser es fecundo, nuestras ideas también las son. Entonces, si tienen ideas, compártanoslas, ¿sí? Estamos dispuestos a escucharlas, a trabajarlas. A mí me gustan mucho los proyectos audiovisuales y editoriales, entonces, si quieren sacar un libro o hacer videos, todo este tipo de cosas, pues nada, me avisan, estoy ahí dispuesto para ello. Si quieren hacer convivencias y tales, y bueno, trabajar con todo lo que nos ha comentado Jefferson, con el laboratorio, háganle, ¿sí? Completamente bienvenidos, cuentan conmigo para los que sea, y pues yo les agradezco nuevamente a todos los que estuvieron conectados, a Jorge, a Oscar, a Vivi, a Sandra, por ahí incluso vi a mi mamá, gracias, ¿sí? Oye, que mi mamá no esté apoyando a estas alturas del Sí. partido, lo sigo celebrando. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos, y pues que los cielos nos miren con su beneplácito. Profe Manuel, muchas gracias. Y de parte del Laboratorio Filosófico PEC, no duden tampoco en si ven que nuestras manos están llamadas a servir en algún lado, para algo, para lo que sea, por favor no duden nunca en llamarnos y que juntos podamos seguir trabajando por el valor de la experiencia. Muchísimas gracias. Hasta luego para Adiós. ustedes. Adiós.